Bueno, este va a ser un video acerca de el uso entonces del método numérico de interpolación de Newton para encontrar entonces un polinomio que mejor aproxime o que realice una mejor aproximación de unos ciertos datos que se estén, que se hayan tomado, no lo sé, de alguna manera mediante sensores, o que se tengan datos recabados, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, aquí el chiste es de que nosotros, por ejemplo, vamos a tener esta tabla de datos que va a contar con ciertos datos, ¿no? En X, que le vamos a llamar aquí velocidad, y en Y, que es la potencia eléctrica. A lo mejor es entonces los datos que se tomaron, o la energía generada por un molino de viento, que entonces va a variar la potencia que se puede generar por medio de este molino, dependiendo entonces de la velocidad del viento. Entonces, si se van a medir algunos experimentos, se va a tener entonces unos ciertos datos, tanto en el eje X, y otros que se van midiendo mediante sensores, o pueden ser, varias cosas, ¿no?, que se pueden tomar para ir entonces verificando esto. Entonces, aquí tenemos nuestros datos, van a ser un total de 6 datos. Y queremos obtener el valor cuando la velocidad es de 26, o quizá queremos obtener ya finalmente un polinomio que va a representar o que mejor va a ajustar a estos datos, quizá dentro de este intervalo, ¿no?, que es como funciona el polinomio de Newton. Entonces recuerden que lo que alguna vez ya les había enviado con esto del polinomio de Newton, la generalización para la interpolación, es de que en caso de que tengamos n más 1 puntos, esto se va a generalizar para ajustar un polinomio de enésimo grado. Por tanto, si nosotros tenemos un total de 6 datos, el grado del polinomio más grande que nosotros podemos obtener es de 5. Finalmente, se pueden utilizar los datos de otra manera para obtener polinomios que sean más cercanos. No más cercanos, sino más bien que sean de un grado enésimo más pequeño. Por ejemplo, si queremos un polinomio de grado 3, quizá a lo mejor nada más sería cuestión, de grado 2 sería cuestión de tomar estos 3 puntos, ¿no? Y ya se va a ir incrementando entonces el grado del polinomio, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Vamos a nuestro querido Spider, el Python, y aquí tenemos entonces uno de los programas que es muy similar ya al que hayan entregado acerca de la interpolación de Newton, en donde nos van a ir pidiendo, en este caso, el grado del polinomio que nosotros queremos evaluar. Por supuesto, entonces aquí vamos a tener repito de nuevo, vamos a tener un total entonces de 6 datos. Por tanto, nuestro polinomio que queremos obtener va a ser de grado 5. De esta manera, como tengo aquí colocado en el programa, cuando se vaya pidiendo entonces, si puse que el grado del polinomio va a ser 5, me va a pedir un total de 6 datos. Por lo mismo que se había visto en esta parte de aquí, que para obtener entonces un polinomio de enésimo grado necesitamos n más 1 puntos. Lo repito varias veces para que se quede completamente entendido. Entonces, voy a ingresar los valores de x. Vamos a ver, tenemos aquí los valores de x. 14 con 320, 22 con 490, 30 con 540, 38 con 500, 46 con 480 y 50 con 450. Ahí está, ¿no? Ahora me está pidiendo el programa, el que deben de generar, de preferencia, es ingresar el punto de evaluar. Se quiere conocer entonces un cierto punto. Quiero saber cuál es la velocidad, hallar entonces el valor de la potencia eléctrica cuando la velocidad es de 26. Le pongo 26 y el programa me calcula entonces todo esto.
Ahí están entonces los puntos y el polinomio. Aquí ya lo tengo pasado. Voy a tener entonces estos puntos, estos 6 puntos en 14, en 22, en 30, en 38, en 46 y en 50, que van a contar entonces todos estos datos que van de 320 hasta 540 de la potencia eléctrica. Se dan cuenta, van a existir unos valores máximos todavía por estos puntos, alrededor del 27 a 30, ¿no? Y además el programa lo que les debe de regresar es el valor de la evaluación F en ese punto que pedí. En este caso me va a dar un total de 533.98 tal, ¿no? Entonces ahí va a estar. Ya lo redondean a lo mejor a 4 dígitos y queda entonces como 533.9881. Entonces en este caso va a ser un programa relativamente sencillo, de la interpolación de Newton, en donde, recuerden, tienen ustedes entonces que ir pidiendo cada uno de estos datos, tanto X como Y, que van a representar la variable independiente y la dependiente de los datos que se vayan ingresando. Tienen que ser n más 1 datos para obtener el enésimo, más bien el polinomio de grado enésimo. Y bueno, se van a calcular diferencias divididas, ¿no? En esta parte es donde se hace un cálculo de las diferencias divididas. Y finalmente se genera el polinomio, ¿no? Y la evaluación en este punto, a su vez también junto con la gráfica. Esto, bueno, ya algunos de ustedes me lo han entregado. Entonces, hay que tener mucho cuidado en esta parte de la interpolación, que es bastante sencillo, pero como ya les había mencionado anteriormente varias veces, esto de la interpolación es muy importante de que lo conozcan, porque esto es lo que se utiliza realmente ya, o sea, finalmente por la hay una gran cantidad de matemáticas, etcétera, pueden hacer modelos y eso, pero este tipo entonces de aproximaciones o hacer interpolación a partir de datos que se van tomando a lo mejor de manera experimental es lo que más se utiliza. Se va entonces a encontrar una ecuación o un polinomio que mejor ajuste estos datos, que tenga el menor error posible, ¿vale? Y entonces, bueno, ya teniendo su programa, y además que ese programa ya lo hayan colocado a lo mejor en alguna librería, que en este caso yo no lo hice, pero bueno, en este programa de interpolación entonces tengan mucho cuidado de colocar los valores de la variable dependiente, que sería X, los valores de la variable independiente, vengo para acá, los valores dependientes, dependientes, y a su vez entonces el programa ya puede calcular a lo mejor automáticamente ese grado enésimo del polinomio que se puede obtener, y ya les va a regresar entonces a lo mejor este polinomio o el valor que ustedes estén requiriendo o que el problema les esté requiriendo, ¿no? Para hacer la aproximación. En este caso entonces yo estoy regresando ambos dos, y si se dan cuenta aquí estoy utilizando el poli.subs. Este poli va a ser ahí ya se está moviendo todo esto, va a ser entonces mi polinomio generado. Lo voy a sustituir entonces en este punto de evaluar, y finalmente es el valor que me regresa. Al tener ya entonces ese polinomio, yo ya puedo realizar entonces o encontrar puntos dentro de esta curva, o inclusive ver valores que estén fuera del intervalo que nos están proporcionando en este caso. Bueno, es un video bastante corto, espero que haya quedado bastante bien explicado esto, y que ya cuando lleguen a ver algunos casos de datos de interpolación, esto ya lo entiendan mucho mejor. Los datos se pueden obtener de muchos lados, inclusive que ahorita en este momento hay una gran cantidad de datos circulando en la red y que se pueden ir obteniendo. Entonces, para que lo revisen. Bueno, aquí damos por terminado. Abur.